Hechos capítulo 9, comenzando en el primer versículo, dice la palabra de Dios. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Para recordar el contexto de lo que acabamos de leer, en el capítulo 7 es cuando Esteban está predicando, después discutiendo con todos estos judíos, varios de las sinagogas, incluyendo la sinagoga de donde era Pablo, y termina asesinado. Y Pablo dice bien clarote, o Saulo, que es el mismo nombre, nomás diferente idioma. Saulo o Pablo es el que consentía, dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 7, con el asesinato de Esteban, un siervo de Dios. Después de eso comienza una persecución con los cristianos y dice la palabra de Dios que son esparcidos. Los cristianos por fin salen de Jerusalén y se empiezan a desparramar en las ciudades vecinas y luego en los países vecinos. Ya en el capítulo 8 vemos nosotros a Felipe, otro de los diáconos, que empieza a predicar hasta Samaria y luego Dios lo lleva hasta Gaza y luego predica la palabra y viene un etíope a los pies de Jesucristo. El caso es de que el mensaje se seguía desparramando. Poco a poco el mundo se iba llenando de la predicación de Cristo Jesús como Salvador. Ahora, en este texto que leemos dice el versículo primero: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Aquí vemos dos cosas. Una es que el cristianismo ya llegó hasta Damasco. O sea, ya estamos hablando de otro país. 4 días caminando. No sabemos si Pablo iba caminando en camello, en caballo o en carreta. No sabemos, pero si fuera caminando desde Jerusalén hasta Damasco son 4 días de camino. Damasco el día de hoy, usted sabrá que se encuentra en otro país que se llama Siria. Pero allá habían cristianos, ya hasta ahí había llegado el cristianismo. Y la segunda cosa que entendemos es que parece, o es muy claro ver que los cristianos se seguían congregando en las sinagogas con el resto de los judíos, porque pide cartas para las sinagogas de Damasco, es donde tenían autoridad los judíos. Entonces todavía vemos que el cristiano seguía congregándose junto con los judíos. Eso es muy importante para entender cuando estudiamos o interpretamos doctrina bíblica, como por qué nosotros no nos reunimos los sábados, nos reunimos los domingos y cosas similares. Pero eso es para otra ocasión. Luego dice aquí, continuando en la lectura del versículo 2, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ese era el propósito de las cartas, traer presos a los cristianos. Y dice camino. Antes de que el cristianismo o los cristianos fueran conocidos como cristianos, se les llamaba a los del camino. ¿Ok? Lo del camino es algo muy parecido al cristiano. Nos dicen cristianos en realidad por burla también. Por burla, burlándose
nos empezaron a decir cristianos. Igual lo del camino, les empezaron a llamar al cristiano los del camino por burla, algo como sarcasmo, ya que la predicación que da el cristiano y ha dado siempre es que Jesucristo es el camino, es el único camino a la salvación. Juan 14:6 dice, Jesucristo dijo, yo soy el camino, nadie viene, ninguno viene al Padre si no es por mí. Solo hay un camino a la vida eterna, a la salvación, al cielo. Yo sé que usted ha visto muchas religiones y usted ahorita podría mencionar varias de las religiones que tienen parece ser que tienen diferentes ideologías, pero en realidad nomás hay dos religiones. Están las religiones, la religión que le dice que usted puede llegar a la salvación por obras. Y algunas religiones le van a decir que usted necesita dar dinero, otras que usted necesita caminar de rodillas. Hay unas que le van a decir que se tiene que ir a un monasterio y otras le van a decir que se tiene que amarrar unas bombas y sacrificarse, ¿no? Por la religión. Pero todas son iguales porque todas es por obras. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dicen, mira, haz esto y haz esto y haz esto y haz esto y haz esto. Una lista grande para heredar la salvación. Pero luego está la otra salvación. Religión. La del camino. Donde el único camino al cielo es Jesucristo. Efesios lo dice bien claro, no por obras para que nadie se gloríe. Es por fe, es por su gracia. Y le podría decir yo que el día de hoy todos los cristianos tenemos la doctrina de por fe llegamos al cielo, pero le estaría mintiendo. Ahorita hay un cristianismo que predica salvación por obras. Dentro de los cristianos usted va a encontrar gente que le dice no tomas café, no bailes, no tomes alcohol, no te vistas así, no comas aquello, no vayas... Una lista grandota, si no usted pierde su salvación, le dicen. O sea, si la pierde porque hace algo es porque la está ganando porque hace algo. Pero nosotros sabemos que es únicamente por fe. Y era lo que ellos predicaban. La salvación, la entrada al cielo se logra, se obtiene creyendo en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Nada más, nada más. Ustedes recordarán el versículo más conocido de todo el mundo. ¿Cuál es? Juan 3:16. Y Juan 3:16 dice, el que cree en Él tiene vida eterna. Ese es todo. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Y eso es todo. Jesucristo dijo en Juan 19, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces por eso le habían puesto a los cristianos el sobrenombre o el apodo de los del camino, burlándose. Estos creen que Jesucristo me va a llevar al cielo, porque era lo que predicaban y era lo que ellos conocían que andaban predicando, los del camino. Irónicamente, brothers, aquí está Pablo burlándose del cristianismo y llamándoles del camino. Irónicamente, unos años después, Pablo mismo, ya una vez convertido al cristianismo, dice esto en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Se hizo el camino, Pablo? También, ¿no? También. Bueno, brothers, el versículo 3, volviendo a Hechos capítulo 9, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué experiencia tan asombrosa. Esta salvación o esta experiencia que le pasó a Pablo no es algo muy común, brothers. Aquí en el libro de Hechos, que es una narrativa, es importante también para la interpretación correcta de la Biblia, entender que Hechos es una narración. Vemos algunas conversiones así como que sobresalientes, como la del etíope en Hechos capítulo 8, ¿no?
que wow, cómo Dios movió todas las cosas, llevó a Felipe hasta predicarle al etíope. Más adelante, ya que es el capítulo 16, es donde el carcelero de Filipos viene a los pies de Jesucristo después de que Dios liberó con poder a sus siervos de la cárcel. Pero esta conversión de Pablo es, pues podemos decir, yo creo que única. Yo sé que el día de hoy andan 2, 3 fantoches por ahí diciendo que Dios se les apareció como a Pablo. Son piratas, bro, imitaciones baratas de lo que le sucedió a Pablo. La verdad es algo casi único, posiblemente único lo que estamos viendo aquí con Pablo, que iba en camino a asesinar, a arrestar y posiblemente asesinar a cristianos, y cuando está a punto de llegar a esa ciudad, cuando está a punto de llegar a su destino para hacer sus malvadas intenciones, se le aparece Jesucristo y la vida de Pablo cambia. Como decía mi mamá, en un santiamén. No sé qué quiere decir eso, pero así decía ella, ¿no? Y cuando vemos ahora esta experiencia de Pablo, nosotros vemos cómo una persona se salva, pero aún así necesitamos recordar que es una narración. O sea, no podemos ir al libro de Hechos e intentar sacar una teología completa, porque Hechos no tiene esa intención. Hechos es una narración. Cuando las personas, de hecho la mayoría de las sectas y algunas de las denominaciones que tenemos han salido por mala interpretación del libro de los Hechos. Hechos es una narración y podemos ver algunos detalles de cómo una persona viene a los pies de Jesucristo, pero usted se va a dar cuenta que si quiere agarrarlo así como con lo que vale la letra, así como está escrito, como está narrado, pues faltan detalles como el arrepentimiento, diríamos, que es, o sea, es indispensable el arrepentimiento para que una persona sea salva. Es imposible que alguien llegue al cielo si no se ha arrepentido. Pero, aún así, vemos aquí que Pablo cae en tierra, ¿no? Dice, cayendo en tierra. Esa expresión de cayendo en tierra, pues no puedo evitar pensar cuando fueron a arrestar a Jesucristo. Cuando estaba en el Monte de los Olivos y fueron a arrestar a Jesucristo y Jesús los vio llegar y les dice, ¿a quién buscas? Y ellos le respondieron, pues buscamos a Jesús. Y Jesús responde, yo soy. Y en Juan capítulo 18, versículo 6, la palabra de Dios nos dice, cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Caer, un rechazo. Retrocedieron y recayeron a tierra. Es lo mismo que le acaba de pasar a Pablo. Cayó a tierra. Y no nomás a Pablo. Si usted lee los demás versículos, el 22 y el 26, que hablan también de esta experiencia de aquí de Hechos, los demás capítulos, capítulo 22 y 26, que hablan de esta experiencia que Pablo tuvo, se da cuenta que cayeron todos los que iban con Pablo. Por ejemplo, en el versículo 14, capítulo 26, versículo 14 de Hechos dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra. En el momento que se aparece Jesucristo, todos los que van con Pablo caen en tierra. No nomás Pablo, todos cayeron. Todos. Brother, pero aún así, este asunto va dirigido hacia Pablo, no hacia los que van con Pablo. Y entonces Jesucristo le habla a Pablo y le dice, Saulo, Saulo, enfatizando. No nomás le dice Saulo, le dice Saulo, Saulo, enfatizando. Y vemos a Jesucristo que varias veces hizo eso de repetir el nombre de alguien o de algo, como Jerusalén, Jerusalén. Es importante lo que te va a decir, es importante lo que viene. El versículo 5 de Hechos 9 dice, él dijo, Saulo, Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Lo primero que le sucedió a Pablo fue la confrontación, donde Dios encara. Dios, llega un momento que llega a tu vida. Y va a llegar. Y todos tenemos que decidir qué hacer con ese instante, con ese momento, con esa oportunidad. Y aquí vemos, pues de una manera otra vez única, ¿no? Jesucristo se le aparece a Saulo y le dice, Saulo, Saulo, con la luz resplandeciente, creo que el capítulo 22 dice que era más fuerte, más brilloso que el sol, la luz, la voz poderosa.
¿qué vas a hacer? Ya te está confrontando Dios. ¿Sabe que hay personas que Dios les habla y siguen de tercos? Digo, no que nosotros no, porque yo creo que Dios me ha hablado muchas veces en mi vida, pero hay unos que le exageran con lo bruto que son, con lo aferrados, con lo terco, con lo necio. Hay veces que a Dios les manda hasta tragedias en su vida y aún así no entienden, aún así no agarran la onda. Dios te está confrontando y aún así sigues por tu rollo, por tu rumbo, haciendo lo que te da la gana, sin hacerle caso a Dios. Pero aquí vemos a Pablo que le dice, ¿quién eres, Señor? Estaba todavía desconcertado Pablo y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y aunque Pablo estaba confundido, Jesucristo le aclara su confusión, ¿no? Y usa una analogía que en algunos de los escritos antiguos no está esta parte donde dice dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. No está en el capítulo 9, pero sí está en el capítulo 26, que Dios le dijo eso a Pablo, ¿no? Entonces es un hecho que Dios le dijo, que Jesucristo le dijo a Saulo, dura cosa te es de dar de coces contra el aguijón. Es una analogía, brothers. Una analogía como cuando la Biblia menciona mucho que el pueblo es de dura cerviz, es muy parecida. ¿Sí se acuerda de eso? Porque les ponían a los bueyes un cuello para poderlos dirigir, un collar. Y cuando con el tiempo se les hacía callo, ya no sentían el jalón, ya eran de dura cerviz, ya tenían el cuello duro, y entonces no seguían dirección. Si quería que para vuelta, ellos seguían por su rumbo. Los bueyes de dura cerviz no entienden, no son sensibles a la voluntad, a la dirección de Dios, hacen lo que les da la gana prácticamente. Pero aquí le está diciendo dura cosa te es de dar de golpes contra el palo puntiagudo. Porque cuando andaba la gente, válgame, mis abuelitos decían mucho esto, cosechando en la labor, ¿cómo le llamaban? Barbechando o arando. Cuando andaban arando, llevaban al buey y el buey pues de repente se quería tomar un break y detener y a lo mejor poder ponerse a comer hierba o entretenerse con las flores, con las mariposas. ¡Pum! Le picaban con el palo puntiagudo y agarraba la onda o la agarraba la onda, ¿sí me entiende? Es diferente a la del cerviz, porque el cerviz lo llevaban por acá o por acá. Este es cuando se detenían y querían hacer lo que les daba la gana. O comer, tomar agua, y este quería que caminara, le picaba. Ahora, esa analogía es parecida a la de Salmo 23, cuando dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara es de que te jala y el callado es de que te pica para que sigas moviéndote. Y es lo que está diciéndole aquí Jesucristo a Pablo. Le dice, dura cosa te es darle patadas al palo puntiagudo, porque pues ¿qué le vas a hacer al palo? Le pica y el buey, ¿qué? No voy a dejar de picarte, chiquito. Hasta que te muevas, le voy a dar. No me estás haciendo nada con tus patadillas que le tiras al palo. Y entonces, o te mueves o te mueves. Entonces, esto es algo bien importante entender con nosotros, ¿no? Porque nosotros a veces nos está yendo como en feria en la vida porque Dios nos está hablando, porque Dios al que ama, disciplina. Y creemos que siguiendo de tercos, de necios, de aferrados, vamos a salirnos con la de nosotros. No, chiquito, si apenas te empezó a hablar Dios, espérate que te grite y vas a ver cómo te va a ir. Espérate que te hable más fuerte. O sea, con Dios o te mueves o te mueves. Y por eso le dice eso entonces Jesucristo a Pablo, ¿no? Otra vez, fue una analogía que Jesucristo usó, que la gente conocía en esos tiempos. El día de hoy, pues, fíjese, yo ni me acordaba que se hacía barbechar. Hacía años que no escuchaba esa palabra. ¿Cuántos sí la habían escuchado la palabra barbechar? Mire, los demás es que somos de Siri. ¿Eh? Bueno, pero volvámonos un tantito para atrás. Jesucristo le dijo a Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo estaba persiguiendo a los del camino, a los cristianos. Pero Jesucristo no le dice, ¿por qué persigues a la iglesia? ¿O por qué persigues a mis seguidores? Le dice, ¿por qué me persigues?
Usted recordará que en Romanos capítulo 12 dice bien clarote que nosotros somos cuerpo de Cristo. Somos cuerpo de Cristo. Y en varias partes en la palabra de Dios, en muchos versículos, 1 Corintios, Efesios, dice que aunque nosotros somos el cuerpo de Cristo, Jesucristo es la cabeza. Es la cabeza. Entonces, es más, incluso dice la Biblia, cuando lo modera para que lo entendamos, dice que nosotros somos embajadores de Cristo, sus representantes. El caso es de que suave, ¿no? ¿Cómo Jesucristo lo defiende a usted, que es su hijo? ¿Cómo lo protege? O sea, eso nos recuerda en Mateo, en el capítulo 25. No se lo voy a leer todo, pero mejor si se los leo. Versículo 41, para que entienda cómo Dios lo quiere, ¿eh? Por si alguien le hace algo a usted, recuerde las palabras que nos dejó Dios en su Biblia. No os venguéis, mía es. Exactamente. En Mateo capítulo 25, versículo 41, Jesucristo está dando otra analogía, una analogía bien asombrosa. Y dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Aquí es donde está separando las ovejas de los cabritos. Dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. ¿Se fija? Por eso podemos ver Dios cómo cuida a los suyos, a tal grado que se aparece con Pablo y le dice, ¿por qué me persigues? Tiene quien lo defienda, brother. No se tiene usted que andar. Por eso, el día de hoy, es más ni antes, ¿no? Ese rollo de los cruzados, los que andaban allá peleando y todo ese, matando en el nombre de Jesucristo, es totalmente ilógico, antibíblico. Y el día de hoy, el pelearse usted, de ponerse usted a defender a Dios, usted no está para defender a Dios, brother. Dios lo defiende a usted. Usted está para predicar a Dios, para anunciar su mensaje. A mí me ha costado trabajo, porque muchas veces cuando intento dialogar con algunas de esas sectas que andan tocando de puerta en puerta porque quieren ser uno de los 144,000, o esa otra secta que ellos creen que van a ser Dios y un día van a tener su propio mundo, son tan aferrados que hasta lo hacen enojar a uno. Luego que no están contra mí, están contra Dios. Mi trabajo es predicar. Y cuando la gente no quiere hablar, no quiere entender, no quiere agarrar la onda, como le dijo a Dios a Samuel, ¿se acuerda? Bueno, ahí estamos todavía en los jueves, pero llega un momento donde Jesucristo, donde Dios le dice a Samuel, no te rechazan a ti, me rechazan a mí. Entonces esa es la onda, ¿no? Qué bonito entender que tenemos un Dios que la verdad nos defiende a ese grado. Sí, y cómo no entenderlo, pues si es el que nos da, todo lo que tenemos. Santiago dice que toda buena dádiva y todo un perfecto proviene de lo alto del Padre de las luces. O sea, si nos da. Por eso otra vez, y eso es en todo, bro, es que cuando usted entiende el Dios que tenemos, todo su estilo de vida cambia. Usted está seguro en lo que tiene, a dónde va. Está seguro que porque se lo dio Dios. Cuando usted piensa que lo que tiene es por sus propias fuerzas, por sus propios medios, por su inteligencia, va a tener miedo que alguien más se lo quite. Pero cuando entiende que lo que tiene es porque Dios se lo dio, usted entiende que nadie se lo pueda quitar. El único es Dios. Y eso, no hombre, brother, eso está asombroso. Versículo 6 nos dice cómo estaba Pablo y dice él, Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Después de la confrontación viene la convicción, brothers.
Le preguntó, ¿quién eres, Señor? Jesucristo le dijo, yo soy Jesús al que sigues. Y ahora Saulo dice, ¿qué quieres que yo haga? Ahorita vamos a volver a ese punto de la convicción. Porque otra vez le estoy diciendo que esta es una narración. Después de ahí viene la obediencia, o donde uno se somete, la sumisión. Eso diríamos que es algo que tiene que existir cuando uno es salvo. Dios lo confronta a uno, llega la convicción, si uno acepta, lógicamente, y luego viene la sumisión a Dios. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Nosotros al observar la obediencia que tuvo Saulo, no nomás en esto que acabamos de leer, pero ya al ver toda la historia, pues, oiga, este hombre escribió casi todo el Nuevo Testamento, nos permite ver que sucedió algo genuino, algo verdadero aquí en camino a Damasco, ¿no? Cuando hablamos de la obediencia, entonces, no estamos hablando de alguien que quiere nomás calmar la conciencia haciendo alguna actividad religiosa. No, esa no es la obediencia a Dios, ese es buscar calmar la conciencia. Cuando vemos a una persona que verdaderamente ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, vemos que se somete a Él. A tal grado que ya mis sueños en realidad ya no son tan importantes. Ya mis deseos los pongo delante de los pies de Dios y le digo, Señor, tú controla y domina mis deseos. Entonces, cualquier tipo de sueño, ilusiones, todo lo pongo delante de Dios. Si verdaderamente he entendido que Jesucristo es mi Señor, o el jefe, o el mandamás, o el rey de reyes, el patrón, el amo, como usted le quiera llamar, pero es el mero mero, es el mero mero. Pero cuando uno viene a Jesucristo y nomás lo acepta como Salvador, o como el Aladín, o como el que paga mis biles, pues entonces lo vamos a tratar como sirviente, y eso es lo que vemos hoy tristemente en el cristianismo. Muchas personas buscan a Dios para que me dé más, para que me dé más, para que me dé más. Y entonces yo le diría a usted como dijo JFK, John F. Kennedy. Bueno, él dijo, no preguntes lo que el país puede hacer por ti, pregunta lo que tú puedes hacer por el país. Pero yo le digo diferente, no pregunte lo que Dios puede hacer por usted, porque ya lo hizo todo. Pregunte lo que usted puede hacer por Dios, porque eso es su misión, es someterse a Dios. Y es lo que vemos que hace Pablo. A tal grado que en un momento en su vida dice Pablo que todo lo que tenía lo tiene por basura. O sea, vemos Pablo que agarró todos sus sueños, sus ilusiones. Era su carrera, la carrera de Pablo era ser fariseo. Es por lo que desde bebé desde chiquito, tuvo que haber trabajado y quemados en las pestañas y sacrificado para llegar a ser posiblemente un sumo sacerdote. Y de repente de la nada, todos sus sueños se hicieron garras y Dios lo llevó por otro camino. Muchas veces nosotros venimos a los pies de Jesucristo y queremos seguir igual. Y hay veces que sí, su camino va a seguir más o menos por donde mismo y Dios lo va a usar ahí. Y hay veces que Dios lo va a llevar por otro rumbo. Pero nosotros muchas veces no queremos agarrar la onda, brothers. Entonces, en realidad, el estilo de vida que usted tiene, todo su estilo de vida refleja si verdaderamente ha creído en Jesucristo como su Señor. La mayoría de los cristianos el día de hoy, la verdad, son pocos. La gran mayoría son falsos. La mayoría son de mentira, son superficiales. Los verdaderos son pocos, son aquellos que se someten a Dios. No a las ilusiones del sueño americano, sino a Dios, a nuestro Señor y Salvador. Pero mire, volvamos con el punto de la convicción, porque ahí es donde está, ¿no? Se me hace que es donde está la clave. Cuando Pablo le dijo a Jesucristo, ¿quién eres, Señor? Y Jesucristo le dijo, yo soy Jesús al que tú sigues.
Y luego Pablo le dice, ¿qué quieres que haga? Ahí en ese pedacito, usted diría, uy, eso no es suficiente para ser salvo. Acuérdese, es una narración. Es una narración. Nosotros podemos ver el proceso de la salvación o los requisitos de la salvación leyendo el resto de la Biblia. Aquí simplemente nos está narrando. Pero cuando Jesucristo le dijo a Pablo, soy Jesús, en ese momento a Pablo se le congeló la sangre. En ese momento a Pablo se le vinieron los bochornos. Se mareó. En ese instante le sucedió todo lo que le sucede a las hermanas de pasadita a los 40, ¿no? ¿Por qué? Porque Pablo sabía quién era Jesucristo, o al menos quién decían que los seguidores, los del camino, que era Jesucristo. Por eso les llamaba los del camino. Pablo creía que Jesucristo ya estaba muerto, lo habían crucificado no hacía mucho tiempo. Y Pablo posiblemente, Saulo, pensaba que Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo había sido robado por los demás discípulos. Entonces, toda la teología que los cristianos predicaban la conocía Pablo en el capítulo 7, cuando está predicando Esteban, cuando está predicando, Pablo está presente y usted ve la predicación de Esteban en el capítulo 7 y es asombrosa. Y si Pablo escuchó toda esa predicación, Pablo tuvo claro quién es Jesucristo. Empezó a hablar Esteban, ¿desde quién? De Abraham, Moisés, José, los profetas, hasta Jesucristo, y les dice, ustedes siempre han matado al enemigo de Jehová y ahora han matado al justo, un título mesiánico de Jesucristo, cuando hablan del justo de Jesucristo. Y luego de repente Esteban dice, veo a Dios en las alturas y al Hijo del Hombre sentado a la diestra, postrado a la diestra. Pablo allí estaba escuchando esa predicación. Pablo sabía muy bien quién decían los del camino, que era Jesucristo. Entonces, el momento que dijo, yo soy Jesús, a Pablo se le subió el azúcar, a Pablo le pasó todo lo que le pasa a 2 o 3 de ustedes cuando se paran muy rápido. El caso es de que en ese instante, Pablo tuvo suficiente tiempo para pensar y responderle, ¿qué quieres que haga, Señor? No le faltaba teología a Pablo. Conocía muy bien la predicación de Esteban, de Felipe y de los demás. Sabía muy bien a quién estaba persiguiendo Pablo. Sabía muy bien. Entonces, educación a Pablo no le faltaba. Y cuando usted lee las cartas paulinas, se da cuenta que Pablo sabe muy bien quién es Jesucristo. O sea, Pablo es el que escribió Filipenses capítulo 2, versículo 10, que dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esa es convicción, y muchos cristianos no tienen esa convicción. Muchos cristianos les dicen, ¿aceptas a Jesús? Sí, lo acepto. Como aceptar un amuleto, como aceptar algo muy superficial, pero Jesucristo es el mero mero. Y como no tienen la convicción necesaria cuando dicen que son cristianos, cuando aceptan a Jesucristo, la vida de ellos es una vida que no refleja el cristianismo. Es una vida pobre, triste y barata. O sea, otra vez yo le digo, ahorita tenemos personas que dicen que son cristianas y se atreven a decir que han tenido una experiencia como la de Pablo, que vieron ángeles, que fueron al cielo, y cosas así. Y luego ve usted la vida de ellos, una vida de avaricia, de egoísmo, de egocentrismo, de vanidad, e incluso muchas veces una vida de pleitos y de divisiones. Y usted dice, no checa tu testimonio de que viste a Dios y viste el cielo y viste ángeles, con lo que estás viviendo y que nomás estás interesado en vender libros o sacar dinero o que te alabe la gente, que te pongan un pedestal para que digan, mira este brother qué buena onda es, en lugar de humillarte delante de Dios y levantarlo a él en alto en lugar de levantarte. O sea, no checa. Por eso le digo, la convicción es bien importante. Es bien importante. Y ahorita tenemos a muchos cristianos que se dicen cristianos que les falta la convicción. No están verdaderamente convencidos de quién es Jesucristo. No han reconocido que Él es
el mero mero, el Salvador, el Criador. Así dice Juan 1:2 y varias partes en la Biblia, Colosenses. El que te creó a ti es Jesucristo. El que te formó, el que te planeó, el que te da los dones y las habilidades. El Espíritu Santo mismo predica de Jesucristo. Y entonces, pues, o sea, déjame, se lo pongo todavía más para que me entiendan. Hay cristianos que ponen a Jesús y su adversario, su rival, su oponente, el diablo. Sí, su contraparte, como si fueran el mismo. No. Si quieres ponerle al diablo un rival, a lo mejor el ángel Miguel, pero no Jesucristo. ¿Sí me entiende? No Jesucristo. El chamuco le tiene que pedir permiso a Jesucristo para hacer cosas. Jesucristo creó al ángel Luzbel. Sí, entonces, por eso le digo, es bien, muchos cristianos ni saben quién es Jesucristo, que lo ponen ahí como que peleando con Satanás. Y Jesucristo, ¿qué hiciste, chamuquín? Nada, no es rival el chamuco ni ningún demonio para Jesucristo. Entonces, por eso es bien importante que usted tenga la convicción que tenía Pablo, que tengamos la convicción de quién es nuestro Señor y Salvador. ¿Quién es ese que la Biblia llama que es el alfa y el omega? ¿Quién es ese que la Biblia dice que es el principio y el fin, el rey de reyes, el Señor de señores? Porque cuando usted no sabe quién es, su fe sigue siendo una fe superficial. Sus raíces no están profundizadas y no entiende todo el poder que conlleva que usted sea un hijo de Él. Entonces, vemos que Pablo estaba presente siempre, ¿no? Siempre. O estuvo presente cuando predicó a Esteban. Cuando dijo, yo veo los cielos abiertos y la gloria de Dios y el Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Ahí estaba Pablo. Y cuando Jesucristo se le aparece, uy, nanita. Entonces, en resumen, aquí en lo que leímos de Hechos capítulo 9, brothers, podemos ver dos cosas. Y con eso terminamos. Una es que podemos ver el poder de la oración. Porque cuando Esteban oró, en el capítulo 7, versículo 60, dijo, Señor, y estaban a punto de asesinar a Esteban. Esteban dijo, y ahí estaba Saulo parado. Esteban dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y Dios no le tomó en cuenta el pecado a Pablo. No dijo, ya quedaste frito por haber asesinado a uno de mis siervos. O sea, la oración siempre es respondida. Segundo, brothers, podemos ver la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, que muchas veces nosotros queremos aferrarnos con cosas extrañas, pero la soberanía de Dios, en este pasaje lo vemos así. Otra vez, el capítulo 9, aquí nomás en Hechos, capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26 narran la conversión de Pablo cuando iba en camino a Damasco. Y nos dicen, cuando usted ve todos estos versículos, estos capítulos, nos dicen que todos los que iban con Pablo, no nomás Pablo o Saulo, todos vieron la luz. Todos cayeron a tierra. Todos escucharon la voz. Pero solamente Pablo entendió la voz. Los demás escuchaban ruido, pero no sabían qué decía ese ruido. Eso es lo que dice cuando usted lee capítulo 9, 22 y 26, y lo dice bien claro. Y así como el etíope, un capítulo antes, recibió la salvación por la soberanía de Dios, así vemos que Saulo es elegido por la soberanía de Dios una vez más. No llamó Dios a todo el grupo, eligió entre todo el montón a Saulo. Y Saulo de todo el montón fue el que vino a ser un seguidor de Jesucristo. Y con eso vemos que usted está aquí, pero no por chiripa. Podría ser uno de los que andan ahorita en el cine o en el mall, en las tiendas o en el sillón. Podría ser uno de los que están todavía dormidos ahorita usted. Pero usted está aquí y está aquí por una razón, por la soberanía de Dios.
Porque Dios de alguna manera u otra, con su Espíritu Santo, con su conciencia, con el Espíritu Santo, con la conciencia suya, con los amigos que tiene, los conocidos, por X razón, Dios lo trajo hasta aquí hoy. No es chiripa, es Dios trabajando en nuestras vidas.